Evolución histórica de los impuestos en México. Durante la época prehispánica, la principal forma impositiva estuvo representada por el tributo, el cual era pagado por las clases inferiores o más iguales, y servía para sostener a las clases dirigentes. Lo recibían principalmente los nobles y se destinaban al sostenimiento de los magistrados y funcionarios, los templos y la milicia. El tributo consistía en bienes materiales o en servicios y trabajo. Estas tenían carácter fundamentalmente colectivo y consistían principalmente en maíz, frijol, cacao, algodón, frutos, peces y otros animales. Al llegar la conquista española, el tributo prehispánico no sufrió grandes modificaciones. Se fue acomodando a las normas europeas en forma gradual, de tal modo que durante el siglo XVI, este seguiría manteniendo sus principales características. Durante la época de la conquista se establecieron nuevos tributos, directos como la moneda foránea o indirectos como el portazgo, derecho de tránsito, pontazgo, peaje y barcaje, derecho de embarcar, entre otros. La figura más importante del impuesto en la época de la colonia fue la alcábala, la cual era una renta real que se cobraba sobre el valor de todas las cosas, muebles, inmuebles y semovientes que se vendían o permutaban. A partir de 1571 se comienzan a otorgar exenciones sobre ciertos artículos de consumo masivo, tales como maíz u otros granos y semillas. Para el resto de los bienes sí se pagaba alcábala, siendo esta por lo general del 6%. El sistema tributario desde la independencia hasta la Revolución. Al lograr su independencia, el sistema hacendario de México fue muy similar al que regía en la Nueva España. Seguía favoreciendo a las clases ricas por encima de las pobres. Durante el siglo XIX existieron impuestos que afectaban solamente a ciertas industrias como lo son la de los hilados y tejidos, tabacos y alcoholes. México vivió un periodo de gran desorden político, económico y social en estos primeros años de vida independiente, lo cual ocasionaría a su vez un gran desorden fiscal. Durante el periodo de reforma, la política fiscal juarista tuvo como fundamento introducir reformas que fortalecieran la economía del país basada en una constitución netamente liberal, aboliendo las tarifas que encarecieron los artículos extranjeros y eliminando los gravámenes sobre exportaciones que dañaban a la producción nacional. Se decretó la supresión de los impuestos a la minería, la libre exportación de la plata y la recuperación por el gobierno de las casas de moneda dadas en arrendamiento. Años más tarde, el advenimiento del régimen de Porfirio Díaz llevó a pique las ideas de corte social que se habían engendrado previamente, imponiendo una política impositiva de tipo regresiva. Uno de los principales personajes que abogaron por un sistema fiscal más justo fue Ricardo Flores Magón, quien señalaba que existía una terrible desigualdad entre capital y trabajo. Durante el gobierno del presidente Plutarco Elías Calles se dio el primer paso para adoptar el impuesto sobre la renta. Durante la Revolución Mexicana no se hizo ningún cambio fundamental al sistema tributario, sino más bien se optó por conllevar el sistema porfirista de tipo regresivo. El sistema tributario posrevolucionario. A partir de la Revolución de 1910 y su sustento en la Constitución Política de 1917, el sistema tributario se modernizó en gran medida a lo largo del siglo XX. Durante las décadas de 1940 y 50, era claro que el sistema tributario mexicano presentaba problemas, fundamentalmente porque los ingresos tributarios eran muy bajos. De hecho, se encontraban muy por debajo del nivel de otros países de similar desarrollo como Cuba, Chile, Ecuador y Venezuela. En las décadas de los 40 a los 70, el factor común fue el estancamiento de los ingresos tributarios respecto a los ingresos totales, por lo que se hizo necesario en los años del 48 y 49 realizar diversas reformas fiscales a fin de lograr mayor equidad en el sistema fiscal. Durante el sexenio de Luis Echeverría, se implementaron medidas que pretendían perfeccionar la integración de la base del ISR empresarial, así como la elevación de la tasa del ISR personal. Se elevó la tasa del impuesto federal sobre ingresos mercantiles, se incrementó la tasa que afecta a los ingresos de Pemex y se creó un nuevo impuesto para el consumo de gasolina. La última reforma fiscal, aprobada este pasado 30 de octubre del 2014 por ambas cámaras del Congreso, destacan el hecho de que no se contemplaron modificaciones al marco fiscal actual, lo anterior en cumplimiento del compromiso establecido en el Acuerdo de Certidumbre Tributaria, en donde el Ejecutivo se comprometió a no proponer nuevos impuestos ni incrementar los ya existentes, así como no eliminar los beneficios fiscales para ningún contribuyente. Created using Powtoon.